¿Cómo está la amada del Señor el día de hoy? Brillando más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tú te vas para la vereda, a que el príncipe José a ver lo que Dios revela. ¿Quién es nuestro pastor? Jesucristo. Abba Padre. Bueno, primeramente quiero saludarlos a todos ustedes. Quiero saludarte como un bendecido. Quiero saludarte como un escogido. Porque desde antes Dios te predestinó. Porque desde antes Dios te santificó. Te declaro sano, te declaro libre. Te declaro sano reinando en vida en Cristo Jesús. Y te declaro sano, y te declaro libre. Y te declaro sano reinando en vida en Cristo Jesús. Quiero saludarte como un bendecido. Quiero saludarte como un escogido. Porque desde antes Dios te predestinó. Porque desde antes Dios te santificó. Te declaro sano, te declaro libre. Y te declaro sano reinando en vida en Cristo Jesús. Te declaro sano y te declaro libre. Te declaro sano reinando en vida en Cristo Jesús. Amén, lo recibo. Declaramos sano a todos aquellos que necesiten su sanación. Amén. El bendecido Gerardo, a todos los bendecidos aquí presentes. Lo recibo. De toda enfermedad, de todo mal pensamiento. Libre. Padre nuestro que estás en nosotros, santificado es tu nombre. Vino a nosotros su reino. Se hace su voluntad en la tierra como en los cielos. Gracias, Padre, por el pan de cada día. Gracias por perdonar todas nuestras ofensas. Gracias por enseñarnos a perdonar y a amar a los que nos ofenden. Gracias por no dejarnos caer en tentación. Y gracias por el ángel que nos cuida y libra de todo mal. Amén. Amén. Padre. Bueno, bendecido, la conferencia de hoy se llama la manifestación de la piedad. ¿Cómo se llama la conferencia de hoy? La manifestación de la piedad. Entonces, para oír la conferencia, que es la... Bienvenido, bendecido. Pueden sentarse para que oigan la conferencia. Bueno, la conferencia de hoy se llama la manifestación de la piedad. Para comenzar a hablar de la conferencia de hoy, tenemos que saber qué es la piedad o a qué hace referencia. Piedad, misericordia, compasión, humildad, clemencia, religiosidad, virtud y devoción. Amén. Todas estas cosas, todos estos atributos lo contiene la piedad. Es sinónimo de piedad. Entonces, como introducción, Dios nos manifestó a nosotros su piedad. ¿Por medio de quién? Por la venida por primera vez en el cuerpo de Jesús de Nazaret, entregándolo a ser sacrificado por los pecados del mundo, para salvar el alma de la perdición de sus deseos y pasiones, mostrando en la piedad de su primogénito un comportamiento digno de los que habrían de venir después de él para ser santos. Amén. Amén. ¿Quiénes son estos? Nosotros. La amada del Señor. Amén. Los que le creen a Él. Y a los que creen en Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, para la alabanza y gloria de Dios nuestro Padre Celestial. Amén. Abba Padre. Ahora, con la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Eso lo dice el apóstol Pablo. Amén. ¿Por qué? Porque el justo por fe vivirá. Entonces, ¿cuándo se apareció Jesucristo en tu vida? ¿Cuándo se apareció en tu vida, bendecido, el Señor? Cuando conocí el Evangelio. El día que creímos. Por medio del conocimiento, cuando creemos en Él, cuando lo aceptamos, cuando aceptamos que Él murió por nosotros y que Él es el que nos lleva de gloria en gloria, en ese momento automáticamente cambia nuestra vida, cambia nuestra manera de pensar y cambia nuestra manera de vivir. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, el resucitado, es el que nos lleva por medio de su consejo a hacer olor fragante en Cristo Jesús para Dios Padre. Amén. Olor fragante. O sea, ya no necesitamos hacer una expiación como lo hacían antes, que era con un cordero que lo quemaban y eso era olor fragante a Dios.
No, ahora el oro fragante somos nosotros. Somos nosotros que con fruto de labios agradecemos a Dios, y eso es agradable ante Él, ante sus ojos. Eso es lo que ahora Él quiere. No quiere sacrificio, sino que quiere misericordia, como lo dice en Oseas capítulo 6, versículo 6. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 16. Estamos hablando de la manifestación de la piedad. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice de esta manera: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Entonces fueron varias fases. Amén. Grande es el misterio de la piedad. No es pequeño, es grande. Hay que conocerlo, hay que entenderlo. ¿Por medio de quién? Por medio de todo el consejo de Dios. Dice el primer punto, dice: Dios fue manifestado en carne. ¿De qué manera? ¿De qué forma fue manifestado Dios? Libro histórico de Juan capítulo 1, versículo 1 y el versículo 14. Esos son dos versículos que afirman que Dios fue manifestado en carne. Libro histórico de Juan. No sé si los bendecidos no tendrán una Biblia por ahí. Juan 1. En el principio era el verbo. Juan 1 y 14. Yo le presté la mía. Libro histórico de Juan, capítulo 1, versículo 1 y el 14. Ajá, entonces el 1. ¿Cómo dice el 1? ¿Cómo dice el 1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Amén. Ese es el 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea que todas estas tres cosas era Dios mismo, sino que en su multiformidad, en su multiforme sabiduría, se quiso expresar de diferente manera. Entonces dice el 14: y aquel verbo fue hecho carne y habló entre nosotros. Muchos no lo conocieron. Cuando llegó Jesús de Nazaret a la tierra, muchos no sabían que era Él. Y los que les decían tampoco creían en Él. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habló entre nosotros. ¿Habló o habitó? Dice, y habló. Y habitó. ¿Qué habitó? Bueno, vamos a leer el 14. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, Bueno, entonces, bueno. ahora fíjate una cosa, ¿no? Una observación, porque dice habitó y no habló, ¿verdad? Pero a la final se habitó, se sabe porque habló entre ellos. Claro. Si no hubiese hablado, no se hubiera habitado. Claro. Ahora, si dijéramos que el diablo quedó destruido, y en efecto Hebreos capítulo 2, versículo 14 afirma que el diablo fue destruido, entonces la gente toma como no fue destruido por los hechos que hay. ¿Me entiendes? Por falta de conocimiento. Ajá, entonces, habitó entre nosotros, entre esas personas, por supuesto, habló, como dice el bendecido, habló, hizo milagros, hizo todo lo que tenía que hacer. Y vimos su gloria como del ungido del Padre, lleno de gracia y de verdad. Muy importante, estaba lleno de gracia, que la gracia es la que lleva toda la piedad, toda la humildad, toda la clemencia. Y de verdad, o sea, era justo, hacía la verdad. Libro histórico de Juan capítulo 1, versículo 29 al 34. Dice: el siguiente día vio Juan, este es Juan el Bautista. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. O sea, estaba hablando verdad. Y yo no le conocía, dice, mas para que fuese manifestado a Israel,
por esto vine yo bautizando con agua. ¿Cómo estaba bautizando Juan el Bautista? Con agua. Bueno, entonces ahora vamos a seguir del 29 al 34. Dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. Entonces, no que era una paloma, sino que lo vio como una paloma, pero en realidad era un ángel, porque así está escrito en el libro de Zacarías, que vio que descendía del cielo como el Espíritu de Dios, que descendía como paloma. O sea, que no es que era una paloma, sino que se parecía a una paloma, pero en realidad era un ángel, era el ángel de Dios. Entonces, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, dice: vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, Juan bautizó con el agua, y llegó el otro que bautiza ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Muy importante eso. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Recibo. Dio testimonio que él era el Hijo de Dios, que ya lo que él hacía ya había terminado, porque había llegado el otro, Jesús de Nazaret, a cumplir el pacto. Amén. El que iba a bautizar en el Espíritu Santo. Y el que iba a quitar el pecado. Amén. Iba a quitar el pecado, porque lo afirma aquí. Entonces, ahora, Hebreos capítulo 2, versículo 14. Estamos en la primera fase que dice: Dios fue manifestado en carne. Este es el gran misterio de la piedad. Abba Padre.